El ejército de Saúl se mantuvo paralizado durante 40 días frente al desafío que le proponía el gigante Goliat. Convencido de que no había entre ellos un hombre en condiciones para hacerle frente, cayó presa del miedo y de la inacción. David, sin embargo, se atrevió a responder a la afrenta que significaban las descaradas amenazas de este gigante Goliat de Gat. Hoy también nosotros vivimos un tiempo donde parece que el enemigo a muchos lo tiene atormentado, llenos de miedo, preso del pánico, lleno de ansiedad y sobre todo les ha cerrado la boca para no hablar las grandezas de su Dios. Otros comienzan inclusive a cuestionar su fe y por ende a Dios. Se preguntan dónde está el Dios que salvaba a su pueblo, glorificándose, haciendo proezas. Así también creo que Dios se pregunta dónde hay un valiente que se levante contra este gigante como David, para que yo pueda glorificarme y que el mundo conozca mi poder y me honre. Así que compartamos el pasaje de 1 de Samuel capítulo 17, versículo 47, que dice lo siguiente: Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Amén. De Jehová es la batalla. Todo cristiano debe saber cuándo una batalla es del Señor. Repito, todo cristiano debería saber cuándo una batalla es del Señor. Una batalla es del Señor cuando posee las siguientes características. Encontré 4, así que vamos a compartir la primera. Cuando nuestros recursos resultan insuficientes. Número 1, cuando nuestros recursos resultan insuficientes. En primer lugar, quiero señalar que el temor de los israelitas no radicaba en la imponente estatura de Goliat. Su miedo nacía en la convicción de que quien saliera a hacerle frente contaba solamente con sus propios recursos. David, en cambio, había puesto toda su confianza totalmente en el Dios que había derrotado incontables enemigos de Israel a lo largo de la historia como nación. Leemos en el verso 45 que dice: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. En el Dios con quien había tenido sus experiencias personales, en nombre de ese Dios venía. Ese Dios que le había ayudado a matar osos y leones cuando pastoreaba las ovejas de su padre. Verso 34 al 37 dice lo siguiente: David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, Jehová esté contigo. Qué interesante, ¿no? Un David lleno del poder y de la unción de Dios, y un rey Saúl tratando de bendecir a este pastor de oveja que se estaba atreviendo a hacerle frente a ese Goliat que ninguno de sus soldados quería pelear contra él. Jesús enseñó en su ministerio terrenal lo siguiente: el Dios que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y vaya que David tenía encuentros secretos con Dios. Quizás nadie lo vio matar al oso o al león, pero era el momento donde Dios quería honrar a ese pastor. Las batallas indudablemente se ganan
en el cuarto privado de oración primeramente. Y esa es la lección que en este día nosotros también deberíamos aprender. David tuvo una gran victoria porque primeramente la victoria la ganó en su relación privada con Dios. ¿Cuándo una batalla es del Señor? En segundo lugar, cuando el incidente tiene connotaciones espirituales. En segundo lugar, observamos que David había identificado la verdadera naturaleza de la amenaza de Goliat. Goliat no desafiaba a Saúl y a sus hombres, sino al Dios de los escuadrones de Israel. Este agravio sacaba el conflicto del plano netamente humano y lo ubicaba en el marco netamente espiritual. Las fuerzas de maldad se habían levantado contra todo lo justo, contra todo lo recto, contra todo lo bueno que representaba el reino de Dios. En este conflicto resulta imposible ignorar los insultos de Goliat. Esa fue la sentencia que también trajo la muerte de Faraón. Dios había ordenado a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Una y otra vez se presentó Moisés ante el Faraón. Y Faraón dice a Moisés: ¿y quién es Jehová para que yo le haga caso? ¿Quién es Jehová? Y esa pregunta sentenció su final. Se atrevió a levantarse contra Dios. Y Dios, Jehová, le demostró a Faraón con 10 plagas quién era él. Y la última fue un juicio directamente a la casa de Faraón porque murió el primogénito del Faraón. ¿Quién es Jehová? Se levantó directamente contra Dios. Y cuando uno se levanta contra Dios, no sabe dónde va a terminar de caer. Esa fue la torpeza que cometieron los filisteos cuando capturaron el arca del pacto y después no sabían cómo sacársela de encima. Cuando comenzó, después que pusieron el arca del pacto en el templo del dios Dagón, comenzó a depostar directamente a esa imagen de ese dios. Dios sabe cómo defenderse solo. El primer día la encontraron a esa imagen postrada ante el arca del pacto. Después, al segundo día, la encontraron postrada y decapitada y también cortada las palmas de las manos, y no sabían qué hacer para sacarse de encima el arca de la presencia de Dios. Después Dios mismo, a través de la manifestación de su presencia en el arca, comenzó a desparramar tumores por toda esa comunidad. Y estaban literalmente atormentados que querían sacarse de encima el arca del pacto de Dios. Dios sabe cómo defenderse solo. ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? Dice 1 Samuel 6:20. Esas palabras las dijeron sus enemigos. ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? En tercer lugar, ¿cuándo una batalla es del Señor? Cuando discernimos que una parte le corresponde indudablemente hacerla al Señor. Lo tercero que notamos es que David entendía perfectamente cuál era su parte en la batalla y cuál era la parte que le correspondía al Señor. Leemos en el verso 46 que dice lo siguiente: Jehová te entregará hoy en mis manos. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Dios iba a darle la victoria, de la misma manera que sacó a Israel de Egipto, que destruyó esa gran ciudad de Jericó terriblemente amurallada. Ese Dios que dio la victoria a Israel y que echó a los madianitas delante de Gedeón. En este día también Dios
quiere darte una gran victoria sobre toda circunstancia que estés viviendo. El Señor le daba participación a David en esa victoria, como también quiere dártela a ti. No solamente Dios quiere hacer la parte que le corresponde, sino que hay una parte que te corresponde hacer a ti. Dios le dio una participación a David, otorgándole el privilegio de cortarle la cabeza al filisteo. El joven pastor, sin embargo, sabía bien quién era el que le decía que vaya a pelear, porque conocía el desenlace final. Dios le había mostrado que le iba a dar la oportunidad de poder cortarle la cabeza a este filisteo. Solo tenía que ir a la batalla con aquello que él dominaba como pastor. Lo que él llevó para batallar contra el filisteo fue su honda y recogió 5 piedras lisas del arroyo. Él ejecutaba muy bien esa honda. Esto es lo que encontré en la web. Él manejaba muy bien esa honda como pastor, porque muchas veces tuvo que defender a su rebaño. Él recogió 5 piedras lisas para que se pudieran deslizar firmemente en el aire y cortar el aire, y que pudiese ir al destino donde él iba a apuntar. No era el momento para improvisar, no era el momento para ponerse la ropa militar de otro, era el momento de ir con aquello con lo cual él sabía manejar bien. Dios no te va a pedir que vayas a la batalla con la armadura de otro, o imitando a otro, o tomando el lugar que a otro le corresponde, sino que Dios te va a usar con lo que usted sabe hacer. Quizás sabe predicar, quizás sabe cantar, quizás sabe escribir, quizás sabe moverse con los niños, quizás sabe algo que Dios le dio el don para poder hacerlo. En eso es donde Dios se va a glorificar. No te va a pedir que invente algo o que comience en ese momento a improvisar algo. Dios te usa con lo que realmente sabes hacer. Y en cuarto y último lugar, cuando una batalla del Señor, cuando el acontecimiento seguramente traerá honra y gloria al nombre del Señor. Lo último que observamos es la motivación que mueve a David para enfrentarse a Goliat. El deseo más profundo de su corazón no consiste en cosechar gloria y honor para sí mismo, no. Su anhelo consiste en infundir en otros el mismo temor reverente hacia la persona de Dios que caracteriza su propia relación con el Altísimo. Busca honrar la vergüenza de un ejército que no se había animado a representar bien o correctamente al Señor ante las naciones que lo rodeaban. La victoria que Dios le iba a otorgar a David, como todas las otras que él realizaba, serviría como testimonio. Escuche las palabras de David: para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Quizás Dios te ponga en alguna circunstancia, en el hospital, en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, en la calle, yendo, viniendo, donde tengas que enfrentar una batalla que justamente tiene el honor y la honra para darle al Señor. Y usted se da cuenta, esto que voy a orar, esto que voy a hacer, esto que Dios me permite hacer, es para darle la honra y la gloria al nombre de nuestro Señor. Todo el mundo conocerá que el Señor es el Dios de Israel, es el Dios Todopoderoso. En alguna situación quizá Dios te ponga para orar por alguien, para predicar, para declarar la grandeza del Señor. Y la gente se dé cuenta, por lo que ve, por lo que escucha, que hay que darle honra y gloria al Señor. La gente, después de verlo actuar al Señor, dice que glorificaban a Dios, quizás sorprendido por las cosas que veían. Todos los que se encuentran reunidos aquí sabrán que el Señor no necesita espadas ni lanzas para salvar a su pueblo. La batalla es del Señor y Él nos ayudará a derrotarlos a todos nuestros enemigos, dice el texto que hemos leído al comienzo. Salmo 18, verso 33 al 35, declara el salmista:
quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Amén y amén. Que Dios pueda en esta hora hacerte entender que la batalla es del Señor. Las batallas que estás librando con tus propias fuerzas o con tu propia capacidad no es para que pelees, es para que se la entregues al Señor. Hay circunstancias, hay momentos que tienes que entender como pueblo de Dios que la batalla es del Señor. Entonces, ¿cuándo una batalla del Señor? En primer lugar, cuando nuestros recursos resultan insuficientes. En segundo lugar, cuando el incidente tiene connotaciones espirituales, usted se da cuenta, discierne. En tercer lugar, cuando discernimos que una parte le corresponderá hacerla indudablemente al Señor. Y en cuarto lugar, cuando el acontecimiento seguramente traerá honra y gloria al nombre de nuestro Señor.